Muy buenas a todos y espero que hayan seguido mi consejo de venir del video anterior. En esta parte me toca ver instrumentos de medición que vamos a usar para determinar los parámetros que estamos viendo en los circuitos eléctricos. Empecemos. Un galvanómetro o un amperímetro, justamente como su nombre lo indica, es un instrumento que se usa para medir la corriente que circula por una rama del circuito. Es decir, que si yo quiero medir la corriente que circula por esta rama, que será la corriente 1, voy a tener que conectar este amperímetro sobre la rama para que detecte el mismo flujo de cargas que atraviesa la resistencia 1. Esto me hace denotar que el amperímetro, para detectar el mismo flujo de cargas, debe estar en serie con la rama que se quiere medir. Sin embargo, al ser un instrumento por el cual va a circular corriente, el mismo debe tener una resistencia interna para protección del instrumento y evitar que el mismo se deteriore para un exceso de corriente que atraviese a través de él. Por lo tanto, al conectar el amperímetro, debo considerar que es equivalente a conectar una resistencia en la rama, la cual va a estar en serie con la resistencia que se quiere medir, que en este caso es la resistencia 1. Esto me obliga a determinar una resistencia total o equivalente para este nuevo circuito armado, en el cual, al tener mis dos resistencias en serie, mi resistencia total será igual a la suma de ambas resistencias. Sin embargo, esto va a modificar mi corriente total, ya que la resistencia no es la misma que teníamos en el problema anterior. Es por eso que se busca que la resistencia del amperímetro sea lo menos invasiva posible para evitar que esta resistencia modifique el circuito original planteado. Y es por eso que en un amperímetro se busca que la resistencia del mismo sea muy baja para que al estar conectado en serie, esa resistencia no influya en el valor respecto a la resistencia 1. Dicho de otro modo, si la resistencia es muy baja respecto a R1, cuando yo la sume no va a inferir en gran parte a su resultado. Pasemos al voltímetro o tensiómetro. Este es un instrumento que va a medir el voltaje o la diferencia de potencial que exista entre dos puntos de un circuito. Y si recordamos cómo se medía la diferencia de potencial, tenía que tomar dos puntos del circuito. Por lo tanto, si quiero saber la diferencia de potencial en R1, tendré que tomar un punto de cada terminal de la resistencia 1 y eso me obliga a que mi instrumento se deba conectar en paralelo a la resistencia para medir su voltaje. Del mismo modo consideramos que el voltímetro tiene una resistencia interna y por lo tanto será reemplazado por una resistencia que se ubica en paralelo a la resistencia R1. Esto me lleva a determinar una nueva resistencia equivalente donde va a ser igual a la resistencia en paralelo de R1 y la R del voltímetro, la cual seguía esta expresión o la expresión producto de la resistencia sobre la suma de las mismas que vimos en el video anterior. Y bajo el mismo criterio que usamos en el amperímetro, queremos que la resistencia del voltímetro sea lo menos invasiva sobre R1 para que ésta no modifique el circuito total. Es por eso que determinamos que el voltímetro debe tener una alta resistencia interna, ya que vimos en el video anterior que si existe una gran diferencia entre dos resistencias que están en paralelo, el resultado de la equivalente es similar
a la resistencia más chica que esté involucrada en el equivalente. Eso es todo. En el siguiente video veremos cómo hacer ejercicios prácticos en el que involucre el cálculo de circuitos equivalentes. No se lo pierdan y yo los veo en el próximo video. Chau chau.